Esta es la cumbia del ahorro que te vamos a enseñar y tú la tienes que bailar. Recuerda bien este pasito, un buen paro juntarás y tu futuro gozarás. Si eres millennial o generación Z y ya comenzaste a trabajar, seguramente has escuchado más de una vez sobre los Afores, las administradoras de fondos para el retiro. Es más, seguramente tus jefes, tus padres, tus asesores financieros u otras personas te dicen: ahorra 10 pesos al día, piensa en tu futuro o no dejes para mañana lo que puedes ahorrar hoy. Y es que en 1997 entró en vigor la reforma a la ley de pensiones, un cambio profundo en el sistema de reparto de pensiones que pasó a convertirse en un sistema de capitalización total de cuentas individuales y aportaciones del trabajador. La idea surgió en Chile, donde son conocidas como AFPs o Administradoras del Fondo de Pensiones en 1982 durante el régimen neoliberal de Augusto Pinochet. Pero tras las movilizaciones de 2019, este tema ha causado discusiones de fondo en el Senado chileno. El mecanismo es sencillo. Los trabajadores aportan dinero a una Afore, la cual se encarga de mover el dinero de millones de personas invirtiendo en todo tipo de negocios para generar rendimientos y una vez que los trabajadores cumplan 65 años repartir las utilidades generadas. En teoría funciona. El problema, según una investigación independiente, es que hay completa opacidad en cómo se usa el dinero para el retiro de millones de trabajadores, no solo en México, sino en 8 países más de América Latina, cuyos fondos de ahorro financian desde organizaciones acusadas de corrupción, fraude o daño ambiental, sin que los verdaderos dueños de ese dinero sepan cómo ni a dónde va. Súmale con 10 pesitos para tu Afore asegurar. Vale más ser prevenido, siempre tu aliado es Corsar. Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias. Engaño, presidente, es haber prometido pensiones de prosperidad cuando lo único que han garantizado es una condena absoluta con pensiones de miseria. Se construyó para ser el cajero automático de las sociedades anónimas, de la banca, de las grandes corporaciones, donde muchos de estos parlamentarios y sus partidos tienen acciones y participan. Valeria platicó con Vanessa Cisneros, periodista de investigación, integrante del equipo latinoamericano de ¿A dónde va mi pensión?, un reportaje sobre este tipo de prácticas financieras para conocer más del tema. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Cuéntame de la investigación de ¿A dónde va tu pensión? Nosotros ubicamos que, en diversos países de Latinoamérica se tiene este modelo de las pensiones, del Fondo de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores, que tiene diversos nombres en cada país, ¿no? Pero aquí en México lo conocemos como Afores. Y esta investigación surge de la pregunta básica de que a dónde va el dinero que nosotros guardamos hasta que ya nos vamos a retirar. Y entonces, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con todo este dinero, no? Esta investigación surge de esa pregunta, que creo que es como básica, ¿no? ¿A dónde está yendo mi dinero y de dónde estoy obteniendo, este rendimiento? Que es lo que te ofrecen básicamente las Afores, que es aquí en México funciona con 3 partes, ¿no? El trabajador pone una parte del dinero, el Estado pone otra parte y, se mete este dinero a fondos de inversión en las llamadas administradoras. Hay diversas, ¿no? Aquí en México tenemos 11 y tú puedes elegir a dónde vas a meter tu dinero hasta que decidas retirarte y, varían las comisiones que cada Afore le otorga a los trabajadores. Este dinero va a fondos de inversión, como ya mencioné, pero esta pregunta básica se la hicieron otros periodistas en otros países, ¿no? Entonces, de ahí surge la investigación. Yo como tal me encargué de la parte de México.
En la investigación vemos que las Afores están financiando empresas corruptas, empresas que incluso dañan el medio ambiente o tienen muchas denuncias por malas prácticas laborales. Seguramente los y las trabajadores no elegirían financiar estas empresas, ¿verdad? Pues identificamos, digamos que varias cosas. ¿A dónde va este dinero? Bueno, identificamos, por ejemplo, que en Chile, Perú y Colombia, pues el dinero ahorrado por los trabajadores se coloca en el sector privado y local y extranjero. Por ejemplo, algo que mencionabas curioso de Chile es que se está financiando, por ejemplo, tenemos el dato de que 36 empresas que acumularon 3.500 multas del regulador laboral en Chile, pues están siendo financiadas por estos fondos del retiro, ¿no? Estas 36 empresas que identificaron mis compañeros, por ejemplo, tienen multas de accidentes graves, agresiones sexuales que no han sido investigadas, malas condiciones de seguridad y obstáculos a ser fiscalizados por los entes reguladores de ese país. También encontramos, por ejemplo, que otras 10 grandes firmas que operan en Chile, que han sido sancionadas o que son infractoras a leyes de medio ambiente, pues también recibían dinero de estos fondos de los trabajadores, ¿no? Estas empresas son AES, Gener, Celco, Codelco, Enel Generación y SQM, entre algunas. En Colombia, por ejemplo, te puedo platicar que se invierten en las propias empresas del grupo económico que maneja estos fondos de ahorro. En El Salvador también encontramos otro patrón, digamos que los fondos del retiro, el 80% de ellos se invierten en deuda gubernamental. También encontramos esto en Costa Rica, pero ya hablamos de un 60%. En República Dominicana, más del 70% de estos fondos también se invierten en deuda gubernamental. Y bueno, aquí en México y en Uruguay, pues el terreno es un poco, más bien es desconocido, porque si bien tenemos conocimiento con respecto a en qué sectores, digamos, se invierten a grandes rasgos estos ahorros de nosotros los trabajadores, pues no lo sabemos a nivel desglosado como en estos países que te mencioné, porque las autoridades declararon como información clasificada esta información, ¿no? Entonces, pues en México y en Uruguay no podemos saber con exactitud a dónde está yendo nuestro dinero y a quiénes estamos financiando. Para hacernos una idea más o menos de qué tamaño es la economía de las Afores en México. Hasta el 2020, 68 millones de cuentas que son de fondos de ahorro para el retiro. ¿Y qué tan grave es esto, que los trabajadores no sepan a quién financia su dinero? Yo creo que es grave, digamos, siempre la opacidad gubernamental, pero si estamos hablando de grandes contribuciones, de dinero, digamos, que si bien los trabajadores, pues uno deposita su dinerito cuando inicia y se da de alta ante el IMSS, etcétera, para ahorrar para el retiro, pues sí son grandes cantidades que no sabemos nosotros como usuarios a dónde está yendo todo ese dinero. En México también ocurre otro fenómeno que tú documentas muy bien, que es este traspaso ilegal de Afores, es decir, que un trabajador o trabajadora piensa que está en una Afore y resulta que después ve y está en otra. Algo interesante que detectamos aquí en México es que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la comisión encargada de regular a estas Afores por evitar justo estos traspasos de una Afore a otra, con la implementación de medidas de seguridad muy sofisticadas que incluyen, por ejemplo, que tú vayas y hagas un expediente electrónico y te pongan tus huellas dactilares. Incluso algunas personas las graban y les piden que digan, yo soy fulanito de tal y entonces me quiero cambiar de la Afore tal a tal, ¿no? A partir de 2015 comienza una serie de medidas implementadas, digamos, desde la CONSAR
que pide a estas administradoras que sean más rigurosas en la integración de estos expedientes, justo para evitar que se traspasen las cuentas de los trabajadores de una a otra. ¿Qué pasa cuando yo soy un trabajador y me traspasan? Bueno, pues que si estabas en una Afore que tenía un mayor rendimiento y te pasan a una de menor rendimiento, pues no vas a tener, digamos, la cantidad que esperabas, ¿no? Si estabas planeando, no sé si contrataste una que te daba el 5% de rendimiento y entonces te mudan a otra que tiene menos, pues bueno, y ahí sí te afecta directamente. A pesar de estos esfuerzos que puso la CONSAR en integrar estos expedientes biométricos y tal, pues hemos detectado que se siguen haciendo estos traspasos. O sea, a pesar de que ya está muy sofisticado la integración de estos expedientes, que antes se hacían en papel y era mucho más fácil traspasar a gente y falsificar su identidad, ahora han disminuido, pero detectamos que aún así siguen pasando. ¿Por qué siguen pasando? Bueno, especialistas en el tema nos dicen que esta migración del papel a lo digital pues todavía no termina de hacerse. Son muchísimas Afores las que tenemos aquí en México y pues faltan. El 40% de todas las cuentas cuenta con estos expedientes electrónicos que se les llaman, que tienen todos los datos biométricos y tal. Entonces, pues el total de usuarios tenemos 68 millones de cuentas y de ese total el 40% equivale a 27 millones. Entonces estamos como en ese tránsito todavía y esa ventana, lo que nos explican los especialistas es que es como una ventana de oportunidad porque hay mucha gente que ni sabe que tiene que integrar el expediente electrónico con estos datos biométricos, que realmente cuando vas a ver alguna cosa de tu Afore te lo hacen. ¿Tú sabías que tienes que integrar tu expediente electrónico? Yo no sabía, la verdad, fracasé como adulto. Bueno, en teoría lo tienes que integrar si estás en Afore porque es mucho más seguro y pues digamos que te pone más candados, ¿no? Si alguien trata de justo de falsificar tu identidad, cualquier cosa, pues es más difícil porque ya estás hablando de datos biométricos, pero pues en México detectamos que hay casos de que sí pasa. Por ejemplo, un trabajador de Telmex que entrevistamos nos contaba su historia y él nos contaba que para él fue una pesadilla porque él iba al banco y quería cambiarse de una Afore a otra, ¿no? Él se inscribió muchísimo antes de que existieran estos expedientes electrónicos. En 2015 es que se implementan. Y él se inscribió desde antes, casi desde que comenzaron a operar las Afores en 1999. Entonces él se inscribe en papel y él quiere cambiarse y cuando ya va a hacer este trámite le dicen que, oh sorpresa, su Afore pues no estaba donde la había dejado. Entonces esta persona dice, pero pues ¿cómo yo nunca la cambié? Y resulta que alguien más, aprovechando que él no había hecho esto del expediente electrónico, formuló su expediente electrónico con unas huellas digitales falsas. Entonces pudo hacer que cambiara, ¿no? de una Afore a otra su cuenta. Y esto le causó dolor de cabeza a este señor, pues más de 2 años, porque cuando te cambias de una Afore a otra, te tienes que esperar 1 año para que te puedan volver a cambiar. Entonces, aunque él no lo hizo, pues tuvo que esperarse como todo este procedimiento burocrático y pues al final ya lo puso su Afore donde él quería, pero justo se aventó una travesía burocrática para regresar su Afore, ¿no? ¿Y quién gana de hacer estos traspasos ilegales? Ganan de primera mano pues los agentes promotores, que son los que nos registran, ¿no? Los que luego están afuera de los hospitales o afuera de ciertas zonas, digamos, que están de corporativos o tal, que ofrecen justo que nos metamos a nuestra Afore con ellos. Y ellos son los que ganan directamente. Además, digamos que pues, de entrada ellos, pero ya si lo vemos como un nivel más arriba, pues la que gana también es la Afore, porque al final de cuentas la que tiene ese dinero
es la Afore, y además también yo creo que ganan las empresas o los lugares a donde va ese dinero. Pero aquí en México no te puedo decir quién gana, si es una empresa, si no, porque pues no hay información. Sí hay información, pero no es transparente esa información. No puedo decirte específicamente a nivel empresa o a nivel un sector específico, así como están invirtiendo en tal lado aquí en México. No podemos saberlo porque hay una opacidad en esa materia. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, en México las Afores están lejos de cumplir los objetivos que tenían al ser creadas. Y es que inicialmente se planteaba una pensión equivalente al 70% del último salario del trabajador, pero en realidad se espera entre un 16 y un 20%. La eficacia de este sistema ha sido puesta en duda durante décadas. Incluso después de la crisis económica mundial del 2008, 18 de los 30 países que tenían esquemas similares revirtieron el sistema de Afores. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, administra 4.7 mil millones de pesos repartidos en 68 millones de cuentas de mexicanas y mexicanos trabajadores formales. La reforma del sistema de pensiones planteó algunos cambios importantes para el retiro, sin embargo, no tocó el punto de la transparencia. No olvidemos que el uso de este dinero debe ser claro y confiable para quienes están dando sus aportaciones. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos visitar el sitio web adondevamipension.org. Este podcast fue producido por Audiocentro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Erika Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.